Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar hoy en este evento de Microsoft compartiendo con todos ustedes esta plática que tendremos durante los próximos 40 minutos de un tema muy interesante: incrementar la rentabilidad en tiempos de crisis. El sublime arte del kintsugi aplicado en los negocios. Mi nombre es Tetsuji Tamashiro y hoy en esta plática vamos a comprender, bajo las circunstancias que hemos estado viviendo, cómo podemos incrementar esta rentabilidad. Pero para ello, desde un punto de vista más pedagógico, más metafórico, vamos a hablar de esta filosofía. Una de las partes más importantes del aprendizaje pragmático para volvernos más eficientes es utilizar algunas metáforas, y el japonés es muy particular en utilizarlas para el aprendizaje para los negocios. Kintsugi, seguramente varios de ustedes han escuchado hablar de él, o ahora que empieza a platicar de él lo van a identificar con algo que han leído, han visto o han escuchado. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esta filosofía. ¿Qué es Kintsugi? Kintsugi comenzó precisamente cuando un shogun, que un shogun era, digamos que un señor feudal en el Japón hace 600 años, del siglo XV, se le rompieron un par de tazas de té muy finas que eran fabricadas en China. Entonces las envió a China para su reparación. Cuando regresaron estas tazas chinas, las habían reparado con unas horribles grapas como de metal que obviamente el shogun vio y no le gustaron. En ese momento entonces buscó a estos finos artesanos japoneses con esas características muy particulares que se dan únicamente en el Japón. Y entonces le pidió a estos artesanos que vieran qué podían hacer con esas tazas para que no se vieran tan feas. Y entonces los artesanos tomaron una resina muy particular que crece en árboles muy particulares del Japón, y nada más para que se den una idea, para obtener 250 mililitros es aproximadamente un año de savia, pero crea una resina, un polímero muy poderoso. Estos artesanos tomaron esta resina y la combinaron con polvo de oro. Entonces tomaba este color dorado, es muy poderosa, es muy fuerte, y entonces tomaron las piezas. Y entonces con esta resina dorada empezaron con un pincel, con un arte, con una maestría y con una paciencia a repararla. El caso es que regresaron las tazas y el shogun quedó maravillado ante la belleza de esas tazas rotas pegadas con esta resina bañada en polvo de oro. Dijo, esto es increíble. ¿Por qué? Porque había creado unas figuras asimétricas que volvían hermosas. Eso es el kintsugi, que en Japón significa carpintería de oro. Bueno, aquí lo interesante es que inclusive con el paso del tiempo, muchas personas inclusive llegaron a romper objetos con tal de que fueran pegados, porque nunca iba a haber un objeto igual. Se volvían profundamente originales, especiales. Y al día de hoy, el kintsugi es esta metáfora, y que ahora es toda una filosofía, en la que entendemos que la ruptura y reparación de un objeto constituyen su historia, sus antecedentes, su ruptura, sus fracasos. Pero a la hora de ser pegados convierten ese objeto en algo precioso, hermoso, único. Porque al incorporarlo en esta belleza, están poniendo de manifiesto sus errores o toda su historia y por todo lo que han pasado para convertirlo en algo hermoso. Bueno, pues hoy quiero que hagamos esta metáfora y esa reflexión en tiempos de crisis, el sublime arte del kintsugi aplicado a tu negocio. Todo lo que ha pasado y todo lo que nos ha pasado, no solamente con esta crisis que hemos vivido en estos últimos 2 años, es una consecuencia de una serie de elementos, pero nosotros al día de hoy también somos parte de todo ese proceso. ¿Y qué ha pasado? ¿Hemos salido fortalecidos o hemos salido debilitados? Es cierto, hay mucha gente que desgraciadamente ha fallecido con esta crisis. Hay una gran cantidad de negocios que han quebrado con esta crisis.
Sin embargo, hay ciertos elementos o hay ciertos grupos que han podido salir fortalecidos. Pero ¿por qué si hay una crisis? ¿Por qué si hay dolor? Bueno, precisamente por cómo estás absorbiendo lo que está pasando. Una crisis es un acontecimiento, una serie de condiciones que se dan en un momento histórico determinado que reducen o inclusive eliminan las posibilidades de lograr un resultado esperado. Pero ojo, ¿qué acaso los acontecimientos del exterior siempre van a ocasionar la falta o la imposibilidad de lograr un resultado? Tal vez sí, el esperado, pero eso no quiere decir que no pueda haber un resultado positivo. Pero eso depende de cómo estás visualizando estos acontecimientos, estas situaciones y qué vas a hacer con ello. Podrías haber tirado las tazas y decir todo se perdió de estos objetos, o buscar la forma de pegarlos con un fino filamento de oro y hacer algo hermoso y bello. ¿Cómo aplicamos esto a los negocios? Seguramente todos saben quién fue Thomas J. Watson Sr., presidente y director de IBM de 1914 a 1956. Y él tiene una frase que está en una gran cantidad de negocios en el mundo que hoy sabemos para los que nos dedicamos al management y a la consultoría de negocios. Si quieres aumentar tu tasa de éxito, dobla tu tasa de fracaso. Pero el fracaso no entendido conceptualmente como la pérdida, la destrucción, sino el fracaso tomado en el sentido más positivo como un aprendizaje. Un aprendizaje para modificar circunstancias que hemos hecho mal. Cuando se estaba inventando el foco, le preguntaron, oiga, lleva 8,000 intentos y ha fracasado en 8,000 intentos para lograr la bombilla de luz. Lo que respondió este gran inventor fue, no, joven, no he fracasado 8,000 veces. He aprendido 8,000 formas de cómo no lo debo hacer. Y a fin de cuentas, hoy sabemos cuál es el resultado. ¿Cómo estás aplicando tú hoy esta situación y lo que está pasando en estos tiempos de crisis? Nada más quiero comentarte algo. Crisis siempre han existido en la historia de la humanidad y van a seguir existiendo. Lo que podemos nosotros transformar es cómo afrontamos esas circunstancias. Pero antes de entrar en ese elemento y digamos algunas técnicas importantes, vamos a analizar la rentabilidad. En la mayor parte de los negocios, nosotros estamos identificados con la empresa. Y entonces vamos a identificar primero a comprender muy bien qué es una empresa. Una empresa es una unidad económico-social. Ojo, económica obviamente por esta parte relacionada con la parte financiera y demás, pero social porque está formada por grupos de personas que colaboran en un proceso social a nivel regional o global. Por lo tanto, está integrada por elementos humanos, materiales y técnicos. Los humanos son las personas, los materiales son toda la serie de activos y pasivos que puede generar la empresa, y los técnicos, que es la capacidad que se tiene para aplicar un conocimiento específico en alguna disciplina humana y que generalmente está relacionada con el factor humano o el elemento humano que compone la empresa. ¿Y cuál es el objeto de una empresa? Obtener utilidades. ¿Pero cómo? A través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Y ahí entra ley de ofertas y demandas. Participación en el mercado. Entonces voy a repetir de corrido todo lo que acabo de decir. Es una unidad económica social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios, y eso es una empresa. Los elementos humanos, como dijimos, son las personas y precisamente las utilidades
es el objetivo principal de una empresa. Una empresa que no está generando utilidades, pues obviamente no está cumpliendo con su objetivo natural. Si yo formo una persona moral cuyo objetivo no es obtener utilidades, sino apoyar a un grupo o ayudar y demás, no soy una empresa. Puedo ser una asociación civil, puedo ser un área de beneficencia y demás, pero no soy empresa. En este caso estamos hablando con todos ustedes que son empresarios, que tienen un negocio o que son parte de un negocio o de una empresa. Bueno, pues en esta lógica vamos a hablar de utilidades. ¿Qué son las utilidades? Fácilmente, y para no detenernos mucho en esta parte, una utilidad es el excedente que se obtiene en un periodo determinado, resultante de la diferencia existente entre los ingresos y los egresos de una unidad productiva. Entonces, las utilidades es ese diferencial que existe entre lo que gano y lo que gasto. Esos son utilidades. Y la empresa que damos cuyo objetivo es obtenerlas. Bueno, aquí es lo interesante. Ese excedente, esa división que nosotros tenemos de ese excedente, pues es lo que hemos estado buscando. Sin embargo, aquí hay un factor muy importante. ¿Utilidad y rentabilidad son lo mismo? Vamos a revisar esto. La rentabilidad es la evaluación, es decir, el valor que le doy de eficiencia a un negocio. Es decir, su gestión principalmente humana. La gestión es la forma de operar, de hacer la gerenciación, el management de una unidad productiva. Por eso se puede dar el caso de empresas en un periodo de tiempo, bueno, todos los periodos son de tiempo, en un periodo en el que obtengo altas utilidades, pero tengo una baja rentabilidad. Y hay unidades productivas que tienen una alta rentabilidad y no tienen tan alto el nivel de utilidades. Eso lo vemos en la bolsa. Cuando nosotros estamos decidiendo invertir en acciones de alguna empresa, generalmente cuando es una startup o algo así, no tiene altos niveles de utilidades. Pero compramos acciones de esta empresa por su alta rentabilidad. Es decir, la gestión que nosotros observamos como la posibilidad para que tenga un increíble éxito que nos convenga en el retorno de sus dividendos o utilidades en su momento. Por lo tanto, utilidad nada más es el diferencial de ingresos y egresos, cuando la rentabilidad es la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos. Y esos recursos no solamente son los económicos, son materiales, ahora sí, los humanos y los técnicos, no materiales, activos y pasivos. Pero los humanos son las personas que generan la gestión y la eficiencia importante de la empresa. Entonces yo te pregunto, en esta época de crisis, ¿cómo está la gestión humana en tu empresa para volverte rentable o incrementar la rentabilidad? Las crisis y los fenómenos sociales generan una disminución de la capacidad emocional de las personas para ser eficientes dentro de tu unidad productiva. Por eso, en el management moderno, en los liderazgos actuales, tenemos un especial énfasis en uno de los elementos esenciales de la empresa, que es el humano. Cuando un factor humano en una empresa no está funcionando y no está gestionando la parte personal, la parte psicológica, las emociones eficientemente, se los voy a decir desde ahorita, es una empresa que está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que lo compone de esos tres no está funcionando bien. Aunque por un periodo la parte material, los activos versus pasivos estén funcionando bien, pero va a terminar de caer porque eso es consecuencia de la gestión humana. Y eso es de lo que hoy quiero platicar con ustedes. Primero, hagamos conciencia que rentabilidad y utilidad no son lo mismo. Tú no quieres únicamente una empresa con altas utilidades. Tú quieres una empresa con alta rentabilidad. Y para eso estamos generando sociedades, estamos generando apoyo, empowerment, poder. Poder
que no se genera únicamente con incremento de rentabilidades. El empowerment es una definición que en psicología empresarial está relacionada con la capacidad de actitud que tiene el individuo y el conjunto de personas que forman tu unidad productiva para generar un incremento en las utilidades gracias a la motivación para el logro del proceso para hacerlo. Por eso, cuando esos grupos de ventas, yo doy muchos cursos para ventas, generalmente están vende, nada más relacionados con la utilidad, generando un profundo nivel de estrés entre la unidad comercial, cuando ese nivel de estrés lo que está generando es a la larga una baja de rentabilidad porque el nivel emocional de las personas los está llevando al quiebre y a la crisis psicológica, a la crisis emocional. Cuando los grandes vendedores, las grandes personas, las grandes unidades comerciales que funcionan en una empresa, es cuando tienen un altísimo nivel de estabilidad emocional entre las partes que lo integran. Bueno, ese es tu principal recurso, tu gente. Tú, si eres director, o si eres el dueño, o simplemente eres una parte de tu unidad, eres una parte esencial y todos en la empresa, todas las personas, desde el presidente del consejo de administración hasta las personas de intendencia, pasando por todos los escalafones, son importantes, son vitales en su estabilidad emocional para incrementar la rentabilidad, sobre todo en tiempos de crisis, porque lo que tenemos que hacer es incrementar el nivel motivacional para lograrlo. Pero no es una motivación absurda, nada más así de vamos a aplaudirte y hacer porristas. No. Tiene que haber una motivación pragmática, inteligente, dirigida a la conciencia de que la unidad empresarial tiene por objeto incrementar utilidades con un alto factor emocional de las personas. Bueno, una salud corporativa es una empresa rentable. Una empresa rentable es aquella que aprovecha eficientemente sus recursos con el objetivo de generar las utilidades en un periodo determinado con tendencia a generar una curva ascendente en el tiempo. Y vean, esta tabla que les coloco acá. En esta curva, cuando empezamos a crear recursos eficientes, al principio la curva empieza en relación a las utilidades de una forma un poco más lenta, pero esto es un crecimiento exponencial. Cuando tus recursos empiezas a trabajarlos de una manera muy eficiente, la curva empieza a generar una curva ascendente de forma exponencial. Nada más que tus recursos no es únicamente el activo material. De hecho, tu recurso más importante son las personas. Empezando, insisto, desde el presidente del Consejo de Administración, el director general, hasta el nivel más bajo en el escalafón jerárquico que tengas en tu unidad. Por eso al día de hoy trabajamos mucho con unidades matriciales. Bueno, si tú logras incrementar la eficiencia de tu recurso humano, vas a incrementar las utilidades. Pero no por incrementar automáticamente las utilidades estás mejorando el recurso humano. Es probable que la hayas logrado en un periodo determinado, pero la gestión de tus recursos vayan bajando. Bueno, pues ese elemento de la productividad es necesario, el elemento humano, para incrementar la productividad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay varios elementos que hacen que tu recurso humano sea eficiente. Uno, manejo eficiente del tiempo. Aprovechar el tiempo eficientemente para que la persona se sienta que es productiva. Por eso yo he sido consultor de muchas empresas donde tienen juntitis, inflamación de la junta, juntas que no se logran nada, juntas que deterioran. Por eso hay talleres de juntas efectivas. Una junta muy importante de una gran empresa puede durar 20 minutos siempre y cuando tenga un orden, pero también la efectividad en el tiempo de las personas. No por estar sentados mucho tiempo calentando una silla eres eficiente, y eso era el recurso anterior, cuando creíamos que simplemente por tenerlos en la oficina estaban trabajando. No, grandes empresas modernas entienden que hay que ser eficiente y que hay que combinar el proceso emocional de la persona para que sea muy eficiente con su tiempo en la empresa, y por lo mismo tiene que ser muy eficiente con la familia, con el tiempo de sus amigos, con todo el tiempo que tiene en su vida, porque somos personas integrales. El segundo elemento que nosotros tenemos que trabajar muy bien, ya vimos, ¿cómo logramos que en el tiempo de nuestras personas sea muy eficiente? Y la eficiencia en el tiempo está relacionada con la tranquilidad que tengo a nivel emocional para lograr resultados. Segundo, comunicación eficiente, comunicación efectiva.
Lo más común que yo he observado es una comunicación ineficiente. Sobre todo, muchas empresas latinoamericanas han generado por esa soberbia directiva en el ¿qué no me entendiste? ¿Qué no hablo español? La realidad es que la comunicación eficiente tiene una serie de elementos que se aprenden. La comunicación eficiente no es un talento, es una habilidad. Se adquiere con la práctica, comprendiendo muy bien cómo funciona el cerebro humano en el proceso de comunicación, que está codificado, y tenemos que comprender cómo las personas codifican y decodifican en un aspecto emocional. ¿Para qué? Para incrementar la rentabilidad emocional de una empresa que va a generar un incremento de utilidades. Entonces, gestión del tiempo eficiente, comunicación efectiva. Para eso obviamente también hay que trabajarlo a través de talleres de comunicación, que se sabe cómo trabajar la comunicación y la toma de conciencia en todos los niveles de la unidad productiva. Siguiente, una motivación adecuada. La motivación adecuada está relacionada no únicamente con premios y castigos, eso es un pensamiento de hace 30 años. La motivación adecuada es cuando la persona verdaderamente entiende, comprende y siente que su proceso dentro de la empresa tiene un valor en su vida y no está nada más ahí para cobrar una quincena o una comisión. Está ahí porque cree en la empresa, porque cree que ese trabajo que tiene le da identidad a él, a su familia, a ella, a su proceso personal. Y eso genera una comprensión y respeto al proceso. Es muy interesante cómo una gran cantidad de empresas no le explican y no forman una parte integral, pero cada una de las personas comprende el proceso. Es que ¿por qué tomó esta decisión? Pues claro, hay que compartirlo para que todas las partes comprendan y asimilen por qué es tan importante lo que están haciendo y por qué ese elemento, esa actividad que están haciendo es tan importante para el juego de equipo. Somos jugadores de equipo. Y por ello, cada una de las partes integrantes del factor humano tiene que comprender profundamente cuál es su posición. En un partido, utilizando la metáfora de fútbol, el portero no mete goles, pero entiende lo importante que es la estabilidad, tranquilidad de guardar la portería para que el delantero pueda meterlos. Y el medio sabe muy bien que tiene que colocarlo, aunque no meta los goles. Todos somos importantes y todos tenemos que valorar y respetar profundamente el proceso. Bueno, entonces, con todo esto que estoy platicando, compartiéndote hoy, ¿cuál es la relación entre productividad y felicidad? Las empresas necesitan gente feliz. Y miren, un presupuesto para satisfacer los elementos humanos en una empresa que ha sido estudiado y puesto en práctica en algunos países, principalmente escandinavos, crearon una palabra que no tiene traducción a ningún idioma y nada más existe en 3 lenguas: noruego, danés y sueco. Y esta palabra es arbetsglädje. No tiene traducción a ningún, ni al inglés, ni al francés, ni al español. Lo más parecido que estas sociedades identificaron para crear esta palabra, lo más parecido al español es trabajo feliz. Y comprendieron que únicamente logrando un alto nivel de felicidad en todo el factor humano, iban a poder solventar cualquier crisis que pudieran vivir o soportar. Trabajo feliz. Yo te pregunto hoy con toda la sinceridad, la empresa que tienes o en la que colaboras, todas y cada una de las personas que la integran, son profundamente felices gracias a ti, a la empresa, a la unidad productiva. O varios de ellos están buscando la oportunidad para irse y su único parámetro es que les paguen más. Está estudiado que el incremento de ingresos no produce felicidad en ninguna actividad. Está muy demostrado. No quiero extenderme más en eso porque está muy estudiado los fundamentos académicos que se han realizado, pero la mayor parte de las personas lo que buscan es armonía de vida.
y el ingreso es uno de los elementos. Pero yo puedo estar ganando más o menos bien y odiar a mis compañeros, odiar lo que estoy haciendo. Y simplemente por ciertas circunstancias, ¿cuántas veces no hemos visto que alguien renuncia y decide irse a donde se va el jefe, aunque sea con un menor sueldo, con tal de que no lo dejen en esa empresa? Bueno, para esto vamos a utilizar un acróstico. Un acróstico es una palabra que cada una de las letras nos recuerda algo. Digamos que es un acordeón mental. Y este acróstico del que vamos a hablar hoy se conoce como el acróstico silla. ¿Por qué silla? Nada más para recordarlos que cada parte del proceso tiene una relación con el estar cómodo. Silla. La S significa salud. ¿Quieres una empresa donde los empleados sean felices para incrementar la rentabilidad, sobre todo cuando huyan a crisis? Tenemos que identificar cómo lograr que tengan esos niveles de felicidad. Y está formado por el primer elemento, salud. ¿Tu empresa participa en la salud del factor humano de los empleados? ¿Han apoyado el proceso de salud? No hablo únicamente del COVID, hablo de todo su proceso. Yo conozco empresas que les han contratado nutriólogos a todos sus empleados para que mejoren su estado de salud física, que generan espacios para que puedan generar deporte. Cuando tú tienes empleados con salud y procuras la salud de tu unidad productiva, mejora en la persona su sistema inmunológico. Y al incrementar su sistema inmunológico, tienen una mejor condición mental, están más frescos para operar claramente en el proceso. ¿Y qué estás haciendo? Estás empoderando, estás apoyando. ¿Y eso en qué repercute? Disminución de ausencias y producción eficiente porque te sientes bien. ¿Qué acaso tú cuando te duele la cabeza, cuando te sientes mal, eres eficiente? No. ¿Qué pasa cuando tu unidad productiva no te apoya en el proceso de eficiencia, de salud? Cuando es un problema. Yo ahorita con el COVID ubiqué empresas. Es que si no me traes la incapacidad del seguro social, no te justifico y a las 3 te corro. Cuando la persona estaba muriendo de COVID, ¿cómo iba a ir a hacer la fila al seguro social? Era una locura. Yo pensé, eso es una locura. Hay muchas formas de comprobarlo. Te estoy fastidiando la vida por un mecanismo legalista. Cuando no me estoy preocupando, las grandes empresas, los grandes directores, toman en cuenta el factor humano y entienden que hay a veces procesos legalistas en algunos países que no son congruentes con incrementar la felicidad. Claro, todo es un equilibrio. Claro que hay aprovechamientos, por eso es un equilibrio. Pero cuando todas las partes entienden que estamos colaborando y que me importas como persona, créanme, disminuyes considerablemente la tasa del engaño. Pero esto es de dos vías, es de ambas partes. Ahora, hablemos de la identidad. Cada una de las partes que componen tu empresa se sienten plenamente identificadas con la empresa. El factor humano está relacionado profundamente en su parte más personal con la unidad productiva. ¿Estamos provocándole una identidad? Esa relación tan profunda que existe entre la persona y la empresa. No es un número de nómina, es una persona. Y esa persona se siente presente y crea un compromiso inconsciente con la empresa porque identifica que es positivo para su vida. ¿Estamos promoviendo la identidad? Porque un empleado que se siente plenamente identificado con su empresa, con su unidad productiva, logra más y mejores metas porque está relacionado con sus propios resultados de vida. Esa es la identidad. Vamos con el siguiente. Lealtad. Desean permanecer en la organización y surge la apreciación y el afecto corporativo. Estoy hablando de un verdadero afecto corporativo, porque me siento parte de. Ahí hay un gran ahorro en la inversión de curva de aprendizaje, porque la profunda rotación en una empresa
disminuye tu rentabilidad. Lo que tú buscas es que la gente que colabora en la unidad productiva se mantenga, porque cualquier persona comprometida aprende, pero cada que ingresa alguien hay una curva de aprendizaje y en eso hay recursos en los que tú tienes que intervenir. Entonces, lealtad. ¿Estamos promoviendo la lealtad? Que la gente no se quiera ir. ¿Y por qué no te irías o por qué la gente no se quiere ir de una empresa? Porque siente que es parte de ella. Igual que en la identidad, genero lealtad y genero compromiso. Bueno, la L, está en inglés, de loop, de ciclo. Se genera con estos elementos que estamos trabajando un ciclo muy virtuoso, donde la empresa genera empleados felices y generan jefes felices. Y estos jefes felices a su vez generan empleados felices. Y entonces se vuelve un ciclo, un loop, es un bucle positivo. Y de esa manera estás logrando que se incremente la rentabilidad porque hay presencia y porque sé que mi empresa está apoyándome en el proceso para ser persona y entonces yo estoy invirtiendo en ese factor tan importante que es el humano. Y finalmente, autonomía. Silla. La A es de autonomía. Es importante producir porque a todas las personas les gusta saber que existe un nivel de autonomía individual como persona. Y esa persona se siente responsable de sus actos porque sabe que sus actos funcionan en el proceso de la empresa, pero le estoy dando posibilidad de que sea autónomo. Autonomía le llamamos autonomía responsable. Autonomía en la que se siente una parte fundante de todo el proceso en el que se está trabajando. Y le genero esa libertad responsable, lo que tienes un marco de acción humano, porque todas las personas así funcionamos en nuestro psique, pero que somos responsables y que somos parte. Porque si no hubiera autonomía responsable, estamos destruyendo la iniciativa, estamos destruyendo la creatividad, estamos destruyendo la posibilidad de que la persona aporte. Y por eso Watson Nive me decía, no importa que cometas errores, siempre y cuando seas responsable de ellos, pero motivo tu incentivo, tu identidad para crear iniciativa. Entonces revisemos para crear empleados felices, y de ahí viene esta palabra, el Arbeitsglade, y está relacionado con esta filosofía japonesa de crear precisamente salud, identidad, lealtad, ciclos positivos y autonomía responsable, con una gestión de vida del tiempo, con una comunicación eficiente. Esto incrementa la rentabilidad porque estamos aprovechando toda la crisis, todo lo que hay del pasado, y lo muestro porque me siento orgulloso, porque eso es lo que me forma al día de hoy y crea cosas hermosas. En los negocios, generalmente se hace en management. En las crisis, las oportunidades surgen de liderazgo. El management tradicional lo único que hacía era otorgar premios y aplicar castigos. Pero vean qué interesante. En la empresa moderna, en tiempos de crisis, generamos liderazgos reales. Y el liderazgo, se los voy a decir con todas sus letras, el liderazgo no es un talento. El liderazgo es una habilidad. Y la diferencia entre un talento y una habilidad es que con el talento se nace, la habilidad se adquiere, se aprende y se practica. El liderazgo es una habilidad. Para ello funcionan los talleres de liderazgo, porque cada uno de los directores, de los gerentes y de las partes productivas ocupan una función de liderazgo, porque el objeto del liderazgo es crear una influencia positiva en un proceso. Pero para ello hay que transformar sentimientos, hay que transformar la emocionalidad, y por eso se motiva a la gente. Y para ello hay que modificar filtros neurológicos de por qué estoy afirmando lo que afirmo, y eso implica modificar creencias para que tu representación lingüística modifique mi creencia y que sepa que puedo salir adelante.
Y eso es principalmente lo que modifica de una forma mucho más poderosa la actividad de una empresa en un momento de profunda crisis. Recuerden esto. Nosotros somos muy dados a juzgar. Los seres humanos somos muy dados a juzgar por lo que percibimos con nuestros sentidos. Pero recuerden esto, la partitura no es el sonido. Simplemente es una representación de algo. Lo que estás buscando es el sonido poderoso. Lo que significa, lo que es la persona, el factor humano más importante que va a trabajar en la parte técnica que la va a aprender y que en consecuencia en ese proceso de una gestión eficiente, que es la rentabilidad, va a incrementar las utilidades cuyo fin es el objetivo de la empresa. Entonces identifiquemos qué lógica tan elemental, tan racional tiene este proceso. Comprendiendo todos estos elementos, generamos rentabilidad que consecuencia produce utilidades. Y recuerden esto que es muy importante, y lo dijo Carl Gustav Jung, un gran psicólogo. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Todo aquello que estamos resistiendo se está manteniendo, pero la única forma de aprender y crecer y mejorar es aceptar. Aceptar la ruptura de la taza para pegarla con finos filamentos de oro para hacer algo todavía mejor, para crecer. Y esa es esta filosofía. Entender y comprender profundamente la importancia del elemento humano. Recuerda esto, el problema nunca es el problema. El problema es tu actitud frente al problema. Yo siempre he dicho, los problemas simplemente son objetivos mal enunciados. Con actitud, con transformación directa, con gestión empresarial, modificamos actitudes de nuestra gente para crear empresas altamente rentables que producen utilidades poderosas. Esto es trabajo en equipo. Esto es poder empresarial. Esto es fuerza racional objetiva. Y para ello hay que trabajarlo. Y concluyo con esta hermosa frase japonesa, que su traducción al español es: una flecha sola se rompe fácilmente, pero no 10 en un fardo. Somos trabajo en equipo, somos jugadores, tenemos un objetivo, tenemos que incentivar toda nuestra actividad y para ello vamos a trabajar lo más importante, que es incrementar el nivel de identidad, de lealtad, de actitud y de estado de ánimo de nuestra gente, porque eso es gestión eficiente de la rentabilidad e incremento de utilidades. Mi nombre es Tetsuya Tamashiro. Muchas gracias.